noches, así comienza Minuto 1, bienvenidos y arrancamos con esta alerta, una revelación que hizo hace minutos el portal de noticias Infobae. Una serie de audios registrados la semana pasada, el 25 de enero, en una reunión entre los familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Audios que revelan momentos dramáticos, realmente estremecedor el relato que se escucha y los reclamos de los familiares a un ministro que se muestra una vez más realmente desorientado respecto de la suerte de los 44 submarinistas. Compartámoslo con ustedes. Yo quiero saber, ya que estamos hablando sin secretos, de quién fue la orden de tierra de que el barco continúe con el 50% de la capacidad reducida, que continúe con la navegación. Bueno, ¿quién fue el que dio la orden de tierra? Eso lo estamos investigando. Y eso son necesito saber quién fue el que dio. El buque se había quedado con la capacidad del 50% reducida, tiene dos juegos de batería, 960 proa, 960 popa. Se quedó sin la batería. Bueno, se quedó, perdón por el dato, se quedó sin un juego de batería, son compartimientos aislados, y la orden de tierra fue que continúen con el 50% de la capacidad del buque reducida, continúen la navegación establecida. Quiero saber de quién fue la orden desde tierra, y quiero saber si es verdad que desde tierra les dijeron que continúen la navegación con las condiciones del submarino, con esas condiciones. A ver, yo te digo esto. Porque hubiese preferido que mi hermana esté dando vueltas, soy marino mercante, con olas de 8, 9 metros y no explotada en el fondo del mar. Ese es el comandante del avistamiento, Villamide y López Maceo, son responsables de esto. Pero estamos hablando sin secreto. ¿Quién fue el que dio la orden? Ellos, según el informe, murieron sin darse cuenta. Fue un caldo de cultivo, entró más agua. Hay un informe que no voy a revelar quién me dijo, que ustedes tienen que saber, que se pidió que se cambien las gomas del snorkel y se estiró 3 meses para adelante. Los mandaron con las gomitas del snorkel sin haber cambiado. Entró agua, las gomas de achique no pudieron achicar. Hicieron un caldo de cultivo para que el submarino explote. Necesito saber quién fue el que dio la orden para que mi hermana termine explotada en el fondo del mar y ahora no la encontremos. Es López Maceo, es el Y comandante. otra cosa, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Años? ¿Cuánto? ¿Usted cuánto tiempo le queda al ministro de Defensa? Haga un decreto y para que el próximo gobierno continúe con la búsqueda y así dure 25 años. Tienen tanta afinidad con los decretos, hagan un decreto para que en 25 años encuentren el submarino. Esto no puede quedar así. Es la peor tragedia que pasó en la Argentina desde el hundimiento del Belgrano. Yo necesito que usted y el gobierno me den explicaciones de dónde está mi hermana. Y no sé qué fobia le tienen a las cadenas de comunicación. No vi al presidente con la entereza que tenía mi hermanita defendiendo a la patria. No lo vi apoyándonos. Es una vergüenza que tengamos que estar llorando. Es una vergüenza que tengamos que estar llorando con la Virgen y el Rosario y pidiendo por favor que nos dejen entrar a una cancha de fútbol con la bandera. Yo no lo vi al señor presidente dando su solidaridad con la entereza que tenía mi hermana. No lo vi. Cuando vino acá, vino vestido de fútbol porque había ido a jugar, miéntame, había ido a jugar golf. Y mi hermana está explotada en el fondo del mar. Y no lo vi solidarizándose. Y fíjese la cara de mi hermana, fíjese, con esa entereza quería verle. ¿Qué fobia le tiene a la cadena de comunicación?
¿Por qué no nos apoya? ¿Por qué tienen que estar llorando que por favor usted venga acá? Usted nos debe explicaciones a nosotros. La Armada nos debe explicaciones a nosotros. Ahora me viene a decir que mi hermana está explotada en el fondo del mar. ¿Quién fue el que carajo dio la orden de tierra para que ese maldito buque continúe con el 50% de la capacidad reducida? Su navegación a Mar del Plata. Era mi hermana. Y no lo vi el señor presidente con esta entereza. Bueno, yo creo que estás equivocada. ¿En qué estoy equivocada? El presidente desde el primer día estuvo... ¿Ustedes creen que...? Usted se enteró leyendo el diario. ¿Quién es la persona de confianza que usted tiene en Puerto Belgrano? Discúlpeme, que señor. llame el teléfono, que le llame por teléfono. Discúlpeme, señora. La cantidad de países que vinieron a esta Y región... a mí yo agradecí y agradezco. Y eso se lo debe al presidente, señora, que habló con los presidentes para que vinieran los barcos a la Argentina. ¿O se cree que eso vinieron de casualidad? El presidente desde el primer día estuvo detrás de esto, apoyando y además ordenando lo que había que hacer. Si hay alguien que se ha jugado por esto, le juro que es el presidente. Esos sollozos, esas lágrimas, esas exclamaciones, la falta de empatía del poder, la falta de sensibilidad para ponerse en el lugar del otro, desemboca en estas crisis. Ahora, mientras estamos haciendo este programa, mientras ustedes lo están mirando, hay un acto en el auditorio de FOETRA donde periodistas, familiares, activistas por los derechos humanos conmemoran los 6 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, que luego apareció y quien ahora el gobierno quiere mostrar como una especie de turista que se ahogó porque estaba en el río Chubut. Lo que pasa cuando el poder le da la espalda a la sociedad es esto, estas escenas realmente desgarradoras. Y me permito corregir en algo a la familiar de uno de estos 44 tripulantes que según el gobierno implotaron bajo nuestro mar. Hubo en el medio, después del hundimiento del Belgrano, una tragedia también desgarradora para la sociedad argentina. Fue hace 6 años, ahora se van a cumplir 6 años. Fue el 22 de febrero de 2012. Y ese día murieron 51 personas que querían ir a trabajar en el tren Sarmiento, en la estación de Once. Esa vez también hubo falta de sensibilidad del poder político hacia las víctimas. Y también derivó en una situación como esta. Tenemos un audio más. Realmente no queremos abusar de su sensibilidad, justamente. Pero hay otro audio que también muestra el momento que pasaron los 44 familiares exigiéndole respuestas a un Estado que, como bien decía recién esta señora, los atendió con ropa de golf. El presidente desde el primer día habló con el presidente de Estados Unidos, delante mío habló con el presidente de Rusia, pidiéndole por favor que nos ayudaran. Y gracias a eso, gracias a esa solidaridad del presidente y a su compromiso, nosotros tuvimos los barcos que vinieron a buscarlo. Desgraciadamente no hemos podido encontrar, y va a ser difícil. Y te quiero contestar esto de la responsabilidad. Es probable que haya una responsabilidad, deja que investigue la justicia. Ahora, lo que pasa es esto, el barco es como un avión, en el sentido figurado. ¿Qué dijo el comandante del barco? El barco no llevaba pasajeros a bordo, llevaba tripulantes. Todos sabían lo que pasa en el barco, todos tienen una responsabilidad. Yo no creo que haya sido así como vos dices, porque si no, 44 personas adentro del barco hubieran dicho, sí, no estamos en condiciones de navegar. Perdón, señor ministro. Algo pasó, fue una tragedia, no sabemos qué pasó. Perdón, señor ministro. Se jugaban el ascenso ellos. Seguían diciendo y yo no lo sabía. Entonces yo les pido En mayo entró agua cuando vinieron de Buenos Aires. Dejen que investigue la justicia este tema. Le estamos dando todos los elementos. El comandante ¿Por qué no lo en dejó? abril. ¿Por qué descabezó la cúpula? ¿Por qué no lo dejó al RUR bajo juramento? Y puso un infante, sin despreciar, puso un infante de marina con una papa caliente. ¿Qué sabe este hombre de lo que está? Pero déjelo en RUR como bajo juramento como asesor. Pero algo tiene que
que saber si es el que estaba mientras pasó esto y en qué condiciones estaba el submarino. Se lo llamamos a Garú para que venga acá y jamás vino. Y algo tiene que saber, no sé, como asesor. Señora, yo entiendo su dolor, créame que entiendo su dolor. Y claro, ¿cómo me puede venir a decir que mi hermana está explotada en el fondo del mar? Con la dignidad que tenía. Cuando con no el estamos en patriotismo guerra. que tenía. Cuando no estamos en ¿Qué época de misión guerra, señor? secreta estaba haciendo? Navegando al final de la plataforma continental marítima al borde del talud. ¿Qué misión tan ultra secreta estaban haciendo? Es mi hermana y necesito que me den explicaciones. Mi marido cuando me llamó el 4 de noviembre a las 15 horas me dijo, estamos amarrando, tuvimos un problema. Yo no le pregunté, ni él tampoco, porque en eso son muy herméticos. Todo eso se va a averiguar. Me dijo, tiramos un torpedo a un barco que estaba hundido. Todo eso lo vamos a averiguar. Hasta las 6 de la tarde se quedaban trabajando. Todo eso lo vamos a averiguar. Esa es la investigación. La investigación es hasta el día que desapareció el submarino. Pero después, bueno, ya es otra Mi cosa. marido llegó cambiado de la navegación de julio. Mi hijo le dijo a mi nuera, gracias por la hermosa hija que le di. El último mensaje que le dio. Mi hermana, a mi hermano con cáncer terminal que se murió en 5, le dijo, me puedo morir antes que vos. Todos han dejado un mensaje como de Mi marido dijo, tengo una corazonada, que algo malo va a pasar. A mí me dejó un video todos han dejado donde se despedía. ¿Por qué esta gente, por qué se subieron arriba de ese barco? ¿Por qué se quedaron en tierra? ¿Por qué no Pero hubieran ido los dos solos, el segundo y el comandante solo. Le he ¿Por qué soñado subieron? 8 veces a mi marido. La primera que yo ya dije que algo malo pasaba. Y realmente es estremecedor. Hay que tener muy poca humanidad para no conmoverse frente a esto. Es cierto que hay que averiguar, es cierto que los familiares están cruzados por emociones intensísimas en este momento, pero hay un doble estándar muy claro entre un presidente que los recibe días después y vestido de golf a familiares desesperados en medio de la búsqueda, y de un ministro que los atiende en bola hacia el viento, realmente, sin un solo dato, sin información, y el presidente que hoy recibe con honores a otro uniformado, a un agente de policía, que en este caso fue procesado por gatillo fácil, por asesinar a un delincuente que estaba intentando asaltar a un turista estadounidense. Pena sumarísima. Un tiro. 3 tiros. Ese uniformado sí merece la atención del presidente y se le destaca su valentía en el cumplimiento de su deber. Estos 44 uniformados no. Es una jornada muy cargada de información y tenemos que comenzar con este minuto 1 con mucha información. Primero, un conflicto del cual hemos hablado ayer, el conflicto bancario. Nos encaminamos prácticamente hacia un febrero sin bancos. Hoy dijo Sergio Palazzo, le decimos no a la infamia, y anunció un paro bancario que va a ser, además del paro que hay la semana que viene en el Banco Provincia, va a ser 9, 19 y 20 de febrero sin bancos en todo el país, en todas las entidades financieras. Esto en virtud de que nuevamente les ofrecieron un 9% de incremento salarial a los trabajadores de la actividad, unos 50.000 trabajadores que cobran bien, pero que no quieren dejar de cobrar sus salarios o ver cómo se degrada en un año en el que van a aumentar los precios un 20% según la previsión de las consultoras. El segundo tema, el nepotismo, la capital nacional del nepotismo, la dinastía de los Morales. El afer de Sandra Heredia y de Triaca llevó al gobierno a anunciar que no van a poder ser más funcionarios los familiares del Poder Ejecutivo, los ministros del Poder Ejecutivo. Bueno, eso desencadenó, fue la punta del ovillo, desencadenó una catarata de revelaciones donde empezamos a fijarnos en detalle cuántos parientes tiene cada ministro y cada funcionario nacional. En las provincias están que arden, porque hay algunos que se comportan verdaderamente como
castillos feudales. Y finalmente, Aerolíneas al borde de la quiebra. Eso es la situación, esa es la situación de Aerolíneas, según la gestión que encabeza Mario Del Acqua y que tiene como referente a Guillermo Dietrich. Bueno, estalló una polémica entre su ex titular, Mariano Recalde, y Guillermo Dietrich, que acusó a Mariano Recalde de haberla dejado en la quiebra. Bueno, en el medio nos enteramos de que están vendiendo aviones, levantando rutas y una serie de cosas más. Pero antes de meternos en estos 3 temas, que son los 3 temas del día, una noticia que creo amerita que nos inviten a un asado a los conductores y a la producción de Minuto 1. Especialmente a mí y a Mariano Hamilton, que hemos repetido esta noticia hasta el cansancio. Luis Miguel Echeverre, el ministro de Agroindustria, devolvió los 500.000 pesos de bono indemnización que le había pagado la sociedad rural. La sociedad rural no pasa penurias precisamente, pero ahora que recuperó estos 500.000 pesos, bien haría en sacrificar media res de Hereford y donarla a Minuto 1. ¿Y a quién más, Mariano, que reveló en su momento el dato del bono? El 17 de diciembre fue La Política Online, el primer medio que tiró la noticia, el primer medio que la difundió, así que después nosotros tomamos esa información y la desarrollamos a lo largo de todo el mes, con el gato, con vos y quien habla en este momento. Lo devolvió entonces finalmente, presionado por supuesto por el escándalo que se desencadenó de que un ministro de Agroindustria, que debe justamente balancear los intereses del campo, recibiera de la entidad que viene de presidir ni más ni menos que la friolera de $500.000 de pesos. Berco, es importante que lo haya devuelto, eso es algo que uno debe destacar, pero también no borra lo que ocurrió. Porque lo que ocurrió pasó, digamos. Si esto no hubiera saltado de alguna manera, el clásico si pasa, pasa. Si no hubiera saltado, este señor se llevaba 500.000 pesos y tenía más o menos acordada una relación de privilegio que ya sabemos que la tiene igual, más allá de los 500.000 pesos, con la sociedad rural y con los grandes sectores agropecuarios. Efectivamente, un jueves negro entonces para las finanzas del ministro de Agroindustria. Pero nos ponemos en marcha, ahora sí, con toda la información y con el primero de los temas. La bancaria, sindicato de todos los trabajadores bancarios de la Argentina, dispuso este cese de actividades. 3 días, 72 horas de paro, un febrero que para hacer trámites va a estar dificilísimo, durísimo. ¿Por qué paran los bancarios? Bueno, primero paran en el Banco Provincia la semana que viene por la violación de su caja jubilatoria, porque no hay otra palabra para describirlo, la perforación del régimen jubilatorio según el cual los empleados del Banco Provincia aportan más de su salario a esa caja y luego se jubilan antes y con un poco más de plata. Ahora que ya hicieron los aportes, se van a jubilar igual que todos los demás y con la misma plata que todos los demás, algo que en el Código Civil figura prácticamente como estafa. Es la modificación que dispone el gobierno de la provincia y la situación que desemboca en un paro la semana que viene. Pero este paro, el paro nacional bancario, es por el 9% de incremento salarial que le ofrecen a los trabajadores del ramo. El 9, el 19 y el 20 de febrero paran los bancarios entonces, y Sergio Palazzo lo decía de esta manera. Ellos van sistemáticamente casi en un acto de provocación y repiten el tema del 9%. Por eso es que ante esa intransigencia hemos decidido tomar las medidas, porque ya hemos pasado diciembre y enero y no hay ni siquiera una modificación mínima para seguir discutiendo sin tomar una medida de fuerza. Nosotros históricamente nuestros trabajadores han percibido el aumento en un solo pago. Esto tiene que ver con el nivel de rentabilidad del sector empresario, ¿no? Es un sector que no es un sector que le vaya precisamente mal, al contrario, le ha ido y en este momento le va bastante bien. Lo que hacen también es partirnos nuestro acuerdo salarial cuando en realidad toda la vida se ha cobrado en un solo pago y es lo que estamos planteando, sostener ese criterio. No quieren discutir nada, van, se sientan y dicen 9% y se retiran, lo cual es un acto de provocación, acompañado por otras medidas que toma el Ministerio de Trabajo, que es el socio perfecto del sector financiero y no actúa como un equilibrio necesario entre las partes. Y cuando uno se sienta, y esto lo quiero aclarar, con algunos banqueros con los que tiene confianza o puede sentarse a discutir, les parece hasta una irracionalidad que ellos mismos estén ofreciendo el 9 cuando el gobierno ha marcado que su pauta inflacionaria va a ser el 15. Y ahí lo tienen. No es el rey de Mordor, no es Ricardo III,
no es Enrique VIII. No es Enrique VIII, no es Fernando de Aragón, es el contador Gerardo Morales y su reino, la capital nacional del nepotismo. Claro, qué mal lo hizo quedar el presidente a un gobernador como Gerardo Morales cuando dijo: los ministros no pueden tener más familiares en la función pública. ¿Por qué? Bueno, primero, en realidad hizo quedar mal a muchos de los suyos, porque los tenían y empezaron a renunciar. Por ahora se conoce algo así como media docena de renuncias, no son tantas. Ahora van a escuchar un audio de un renunciante que es realmente delicioso. Pero el contador Morales tenía un montón de gente, y no solo él, el vicegobernador también. Mírenlos, la dinastía Morales. Héctor Freddy Morales, secretario general de la Gobernación, pieza clave en el gobierno jujeño, hermano del gobernador Morales. Walter Morales, otro hermano, otro miembro de la dinastía, titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Gastón Morales, el secretario de Asuntos Legales de la Gobernación, hijo, el que le cuida la firma al contador Morales. Y Marcelo Fernández, presidente del Banco de Acción Social, cuñado del gobernador Morales, esposo de una de sus hermanas. Todos ellos, por supuesto, con sueldos por encima de los 100.000 pesos. Pero decía, no solo el contador Morales, el gobernador, logró colocar a su familia con la agencia de empleo en los mejores puestos del gobierno, sino que también lo hizo su vicegobernador, el vicegobernador Hakim. Miren ustedes la familia Hakim cómo logró colar a Ivonne, la hermana del vicegobernador, en el Ministerio Público de la Defensa, y a Susana, otra hermana del vicegobernador, en la Secretaría de Derechos Humanos. Son claramente casos que saltan a la luz a partir de este decreto del Gobierno Nacional que dispuso que los ministros no puedan tener familiares en la función pública para, bueno, de alguna manera evitar que se sucedan casos como el de Jorge Triaca, que tuvo a su hermana, a su otra hermana y a el esposo de su hermana en distintos puestos, también todos muy rentables. Entre todos juntaban cerca de 1 millón de pesos por mes de remuneración. Pero no solamente en Jujuy generó cola esto, sino que hubo varios gobernadores que se refirieron a esto en palabras de un tono bastante crítico. Primero, Miguel Lifchitz, el socialista santafesino, que no tiene una parentela nutrida en la función pública, pero que igual dijo esto: es una medida que suena muy de marketing y resulta poco creíble. ¿Quién más habló sobre esto? La gobernadora de Catamarca, antes Juan Mansur, el gobernador tucumano, peronista en este caso, dice el 25% de reducción anunciado coincide con el 25% que aumentó la estructura del Estado, lo que nosotros contábamos el mismo día del anuncio, es decir, que lo que aumentó al principio ahora lo reducen. En el caso de Mansur, portador de una de las fortunas más importantes de Tucumán, es seguramente un reflejo en parte en su defensa. Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca, dijo: es una marcada discriminación. A la gente uno la tiene que elegir por sus capacidades y sus aptitudes y no por su apellido. Una gobernadora que hasta ahora tenía un tono bastante sosegado respecto de las políticas del gobierno. Y no sé si me quedó alguno más, Nico. Un último, sí, hubo 4. El último de los rebeldes, Gildo Insfrán, otro que se maneja prácticamente como un feudo por la cantidad de tiempo que hace que gobierna esa provincia, dijo: no avalamos la idea de Macri de recortar gastos en cargos de familiares de sus ministros. Ni hizo falta que lo dijera. Infran sí que tiene un montón de familiares en la función pública. Pero en el gobierno nacional hubo una renuncia, la de este hombre que tengo detrás mío, el encargado de los satélites, el titular del ARSAT, Rodrigo de Loredo, hombre que no había escuchado hablar de satélites en su vida, hasta que Oscar Aguad, precisamente, su suegro, lo colocó allí en el ARSAT. ARSAT en su momento dependía del Ministerio de Comunicaciones, que ustedes recordarán condujo Oscar Aguad, tuvo un célebre paso por allí cuando dijo que por internet en algún momento se iban a poder hacer diagnósticos clínicos, cosa que ya se hace un montón de tiempo, pero puso a de Loredo al frente del ARSAT. Y de Loredo hoy por radio dijo esto: está bien que se empiece a discutir al respecto. Habrá excepciones, habrá justos que paguen por pecadores. Algunos dicen que puede ser ese mi caso, que sean otros lo que lo digan por mí.
Pero si te soy muy franco, y esto la gente lo sabe, cada vez que hay designaciones de familiares son más los acomodos que las excepciones. Probablemente después los casos más polémicos son de los familiares que tienen sus pergaminos y tienen su idoneidad demostrada y bueno, entonces estamos dando explicaciones o lo que fuera. Pero... Y consulta absolutamente de mi ignorancia, sin mala fe. ¿Cuál es su experiencia para dirigir ARSAT? No tenía ningún tipo de experiencia en materia de ingeniería en telecomunicaciones o vinculada a una empresa de telecomunicaciones. ¿Cómo dicen los abogados? A confesión de partes. Insólito audio de Loredo. Búsquelo por ahí, no me haga repetir, pero busque por ahí la parte especialmente donde dice prima el acomodo. Te soy muy franco, prima el acomodo en las designaciones de familiares. No hace falta tanto de Loredo, con irse Mutis por el foro a su casa alcanzaba realmente. Pero para restañar tantas heridas, para restañar tanto estrés de inicio de año, a pesar de que las vacaciones del presidente fueron bastante prolongadas, el gobierno hace un retiro espiritual. El remedio para todos los males, se sabe, en el recetario PRO, es un retiro espiritual, en este caso en Chapalmalal. Y claro, hay uno de los estudiantes de los que se van a la residencia de Chapalmalal a tener este intercambio, este brainstorming, que viene muy golpeado, que es el que está en el centro. Jorge Triaca. Esto lo reveló el diario El Cronista Comercial. El colega Martín Torino dijo que este retiro espiritual va a durar 1 día y medio y se va a hacer en Chapalmalal igual que en 2016. La meta es dejar atrás el Triaca Gate. Feo se ve escrito así la palabra, ¿no? Sobre todo por la última sílaba de Triaca. Y recargar pilas para el año que arranca. El mandatario va a buscar también dar más respaldo al ministro de Trabajo, foco de críticas luego que la empleada de su hermano, Sandra Heredia, lo denunciara por una contratación en negro y que incluso el exdiputado la ubicara como interventora del SOMU. Esta es la realidad del gobierno en este arranque tenso de 2018 y esto es lo que nuestra producción tiene para regalarles. Y de acá, señores, sí, nos vamos al debate. Tenemos invitados para hablar hoy justamente de esta agenda tensa, pero antes lo de Luis Miguel Echeverre, el jueves negro para las finanzas del ministro de Agroindustria, que devuelve los 500.000 pesos y que por eso nosotros los invitamos a seguirnos y a compartir sus opiniones con nosotros en redes sociales con el hashtag devolviendo, como se decía en la escuela, devolviendo. Ahí lo tienen. Esto publicó el ministro. En el día de la fecha procedí a transferir la suma de 500.000 pesos de mi cuenta personal, quien pudiera, ¿no?, a favor de la sociedad rural argentina. Corresponde a la devolución de igual importe que me fuera otorgado como reconocimiento extraordinario en su oportunidad por esa entidad. Y ahora viene lo mejor. De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado, convencido de haberlo hecho con absoluta corrección. Una postura que no es la que inicialmente tuvo cuando dijo: yo lo cobré bien, me correspondía, es mi plata, no la toquen. Hubo denuncias en el medio, tensión. Pero además, si estaba convencido de lo que estaba haciendo, ¿para qué la devuelve? Claro. O sea, cuando vos devolvés es porque efectivamente estás admitiendo que hubo un error o algo que no estaba cerrando por algún costado. Así que es clarísimo eso. Notable, sí, realmente. Y el último tema de los que les prometimos. Aerolíneas. ¿Está Aerolíneas al borde de la quiebra? Escuchen este contrapunto que se produjo entre el ministro Guillermo Dietrich y el ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde.
¿Nos explicás esta historia de Aerolíneas? Porque la información que aparece hoy en los diarios es que, por un lado, el gobierno aprobó los balances de la gestión Recalde, pero al mismo tiempo dijo que la gestión Recalde fue un desastre y puso a la compañía al borde de la quiebra. Eso es un poco difícil de entender. ¿Por qué entonces se aprobaron los balances? El balance está bien. El resultado del balance es una catástrofe porque la gestión de Recalde fue una catástrofe. Desde la desastrosa compra de Embraer denunciada por corrupción y que, digamos, eso lo investigará la justicia, pero ahora que estamos evaluando la venta de Embraer, toda la información que nos llega es que esos aviones salieron más caros de lo que tendrían que haber salido, hasta perder, de recibir 5.000 millones de dólares que se fumaron de la compañía en una mala gestión durante 6-7 años. Realmente ha sido muy pobre. Esto le contestó Mariano Recalde respecto de las acusaciones. Aprueban el balance, aprueban incluso los salarios de los directores, pero no aprueban la gestión. Hay una primera contradicción. Me parece que ahora que están cerrando rutas, ayer al mismo tiempo que hicieron esto, cerraron la ruta a Barcelona, fue el último vuelo a Barcelona, que anuncian la venta de aviones que son patrimonio de todos los argentinos para no sabemos qué, si achicar la empresa o si reemplazarlos por aviones alquilados. Esto es una clara maniobra de vaciamiento, de descapitalización, vender un avión propio para operar con aviones alquilados. Ahí está la plata que el Estado y que todos los argentinos con mucho esfuerzo pusimos para sacar adelante una aerolínea que estaba destruida antes. Contradice con lo que venía sosteniendo Isela Constantini y el propio Delaco cuando uno lo escucha y dice que Aerolíneas está en perfectas condiciones, que está para competir con las low cost, que va a seguir creciendo, que incluso cada vez necesita menos aportes del Estado. Me parece que no, son dos realidades distintas, o está al borde de la solución o está pujante, creciendo y mejorando cada día, incorporando los aviones que nuestra gestión programó, contrató y pagó las señas por adelantado. ¿Qué hilo conductor encuentra, diputado Leopoldo Moló, entre el audio que mostramos de Lara San Juan y esta situación de Aerolíneas? A ver, yo creo que el gobierno ha decidido marginar al Estado, dejar que funcionen a pleno las leyes de mercado, y en esa actitud de marginar al Estado no solamente hay un contenido económico que es propio del viejo liberalismo, hay un contenido político. Ellos no solamente vinieron a aplicar una receta económica, vinieron a modificar la estructura social de la Argentina, vinieron a modificar el rol del Estado. Ellos por eso atacan al sindicalismo, a la política, porque ellos quieren un Estado que gerencie sus propios negocios. Son una cooperativa de negocios y entonces, bueno, quieren que el Estado funcione en esa onda. Vos fíjate, todos los negocios que ha hecho el Estado desde el 2015 en adelante, invariablemente, o lo hizo con empresas vinculadas al grupo Macri de manera directa, o lo hizo con empresas que están vinculadas al grupo que domina el poder, Quintana, Lopetegui, etcétera, etcétera. Marcos Peña. En el caso de Aerolíneas, ¿sabés cuáles son las deudas que mandaron a incobrables? Las deudas que tenía Avianca con Aerolíneas y el Correo Argentino con Aerolíneas. Las mandaron a incobrables. Bueno, digo, en todos los aspectos que uno aprieta sale pus. Y entonces la actitud hacia el Estado es esa, está solo para servir los negocios de la cooperativa familiar y empresaria que lo rodea. ¿Es así, Mendiguren? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, estoy muy preocupado. Primero porque todo esto vuelve a distraernos de otro problema concreto, que es que Argentina no va a crecer, que Argentina sigue un ritmo de endeudamiento muy fuerte, que seguimos con despidos, que estamos apagando cualquier atisbo de demanda que pueda tener la economía para el próximo año. Que nosotros sepamos, hay dos demandas. La demanda externa, ni que hablar, analicemos lo que fue la gira del presidente. Yo creo que el canciller debería renunciar o por lo menos justificar cómo lo llevó a ese papelón. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, iba a preguntar exactamente. Yo pocas veces vi
que en una gira presidencial le cerraran tantas puertas en la cara al presidente. ¿Pero quién le cerró las puertas? Llegó a Rusia, habló con Putin, le quiso hablar de Venezuela, Putin miró para el otro lado. Pero no le habrán dicho, este tema avance o este tema no avance. Llegó a Francia, quiso hablar con Macron del Mercosur. Abiertamente le dijeron que no le van a dar las 199.000 toneladas de carne. Es más, le dijo, no vamos a avanzar si no se modifica el tema de la carne. Anunciamos con bombos y platillos la ronda de la OMC en la Argentina. Un fracaso estrepitoso. No se pudo firmar ni siquiera ponerle aranceles a la pesca clandestina. ¿Te puedo agregar algo que refuerza tu argumento? Hablaron de un posible acuerdo Mercosur-Unión Europea, sí. Salió el presidente de Europa y ayer la Comisión Europea decidió ampliar la investigación contra las exportaciones de biodiesel argentino. Que no solamente, es casi lo único que les exportamos. Si no solamente no pudimos avanzar en la carne. Bueno, eso en cuanto al mercado externo, correcto, sí. El frente externo que te puedo decir cosas más. Pues ahora volvemos sobre la economía. Quiero ir con Sonia al tema sindical, porque estamos hablando del paro bancario, que por supuesto preocupa la situación de los bancarios, preocupa no poder hacer trámite durante febrero prácticamente, pero ya hay 72 horas de paro, más las horas de paro del Banco Provincia de la semana que viene. Pero con las clases, ¿qué pasa? Creo que va a ser un inicio complejo porque no hay paritaria nacional, porque el gobierno ha decidido incumplir una ley e intentar modificar una ley con un decreto, algo que es inconstitucional, que hemos denunciado, estamos preparando ahora además una denuncia ante la OIT por incumplimiento de la ley, por el incumplimiento de 3 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estuvimos haciendo también esta denuncia a nivel internacional, a la Internacional de la Educación, a los países miembros y a los sindicatos miembros de la Unión Europea que estuvieron en la discusión de lo que se llama la parte social de los convenios Mercosur, Unión Europea, y efectivamente la ronda fue un fracaso. Sonia, que concretamente, que no haya paritaria nacional, ¿qué quiere decir? Que ¿cuándo arrancan? Concretamente, ¿cuándo arrancan las negociaciones? Porque, digamos, puede no haber paritaria nacional, pero podrían ya estar negociando en la ciudad, en la provincia, en las Concretamente lo que quiere decir es que va a haber un ajuste y que la manera de hacer el ajuste es que no haya paritaria nacional para bajar el techo de demanda. Y creo que es claro, 2 ejemplos. El de los bancarios, las 2 primeras paritarias son la de los docentes y la de los bancarios. Con las 2 hay conflicto. Creo que lo que es un mensaje muy claro del Ejecutivo de decir va a haber un techo en las paritarias. Hoy la provincia de Mendoza, una provincia alineada fuertemente con el Ejecutivo, le ha ofrecido 15% en 3 cuotas a los docentes, que incluye el ítem aula, que además, por supuesto, es un presentismo altísimo que le han incluido, que también es ilegal. ¿Qué es el ítem aula? El ítem aula es un presentismo con un nombre menos explícito. Pero que no se cobra si tienen parte de enfermo. Por supuesto. Un familiar enfermo. Porque la otra cuestión que se viene para nosotros, lo que nosotros entendemos es que lo que el Estado está pretendiendo en esta política de ajuste, de achique y de represión al conflicto social es que no haya aumentos salariales, golpear a los sindicatos que peleen y ponerle techo a la discusión. Aquí lo que se está discutiendo es el techo que le quieren poner a la discusión salarial, los despidos, la falta de crecimiento de la economía y lo que genera... Ahora, ¿hay algo en nuestro caso se expresa en la no convocatoria paritaria, en los otros sectores se expresa de otra manera. ¿Qué otras provincias ya están negociando, ya tienen una oferta sobre la mesa, además de Mendoza? Hasta ahora ninguna, porque aún las provincias que han tenido reuniones no ha habido propuesta salarial, que esa es otra consecuencia. No hay paritaria nacional que fije un piso por debajo del cual no puede estar ninguna jurisdicción, pero además no hay convocatoria y además un tema que nosotros venimos alertando, que es
la amenaza de modificar el régimen jubilatorio luego de haber votado ese mamarracho que ha sido la reforma jubilatoria, que viene a afectar los intereses de todos los trabajadores y que en nuestro caso se quieren ahora modificar los proyectos jubilatorios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Vidal, pero también en otras provincias. Recordemos que las clases están previstas para el 1 de marzo. Entre el 1 y el 5 de marzo, depende del distrito, o sea que estamos en tiempo de descuento, digamos. La mayoría de las jurisdicciones comienzan el día 5 de marzo. La mayoría. Después hay alguna capital, por ejemplo, empieza el primero. Moró, y usted cuando mira el panorama sindical, que se está un poco reconfigurando, ¿no? Había aliados del gobierno que ya no lo son, había algunos que forman parte del triunvirato y ahora parecen no querer formar más. ¿Qué aviso ahora para este año? Bueno, que era inevitable que esto ocurriera. Más allá de las interpretaciones de carácter conspirativo o no tan conspirativo que se pueden hacer acerca de la situación de fulano o de mengano, hay un hecho que es objetivo. La tensión social va creciendo, los salarios han caído estrepitosamente. El gobierno arrancó hace un mes, un poco más de un mes, con una pauta inflacionaria del 10%, apenas se votó el presupuesto, a la mañana siguiente se recalculó y se llevó al 15%, vos mejor que nadie sabe que en los sectores privados hoy ya se habla del 20%, sí, claro. O sea que hay un recálculo del 100% en menos de un mes de la pauta inflacionaria, 100%. Digamos, es un gobierno de mamarracho. Pero eso tiene un efecto concreto, y el efecto concreto es que golpea los salarios de los trabajadores y los ingresos de los sectores medios hoy más que nunca. Bueno, la inflación que proyectaba el kirchnerismo todos los años en el presupuesto no se cumplía nunca. Bueno, está bien, está todo el fenómeno, pero estamos es un mamarracho por ahí por otras razones. Estamos hablando de la actualidad. Entonces, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Hay situaciones muy concretas. Caso de los bancarios. No solamente le ofrecen el 9%, que es, como dijo Palazzo, una provocación, sino que además de ofrecerle el 9%, le sacaron el 1% del aporte solidario que hacían los trabajadores bancarios con destino a la obra social, no al sindicato, a la obra social. O sea, desfinancian la obra social con lo que eso significa. Pero a la vez que le sacan a los empleados de los bancos ese aporte, o lo eliminan, le autorizan a través de una resolución del Banco Central a los bancos a aumentar un 50 o un 60% los cargos por la administración de cuentas, de tarjetas, etcétera. En el caso de los camioneros, el presidente en persona le dice a los camioneros: ustedes tienen que contribuir a que se reduzca el costo de logística. ¿Cuál es la contribución? Tienen que renunciar al 50% de lo que significa los aportes por antigüedad. Pero a la vez que le dice el presidente eso a los trabajadores, a los camioneros, te aumenta la nafta, te aumenta el combustible. Te aumentan el combustible, te aumentan los peajes. La patente. Por eso, y te aumentan las patentes. Es decir, le dice, en todos los casos, le dice a los trabajadores: muchachos, ustedes tienen que hacer el esfuerzo, y en todos los casos le dice a los grupos económicos más concentrados: muchachos, esta plata es para ustedes, generalmente porque son amigos y socios del presidente. ¿Es el costo laboral la clave de la falta de competitividad argentina, como dice el gobierno? ¿O no? Otra vez la discusión de los 90. Sí. Nosotros tenemos muy claro. Bueno, pero estaba gente debajo. A ver, discutir que el salario, el poder adquisitivo, el salario es el motor del mercado interno, es discutir la ley de gravedad. Vos me lo podés decir en el idioma que vos quieras. Entonces yo pregunto, sinceramente, ¿por qué un perito mercantil, con todo el respeto, se da cuenta de esto? Si vos estás diciendo que querés un techo de paritarias del 15 y acabás de sacar 100.000 millones de pesos a los jubilados, ¿me querés decir de dónde pensás que va a venir la demanda si simultáneamente haces los números? Le aumentaste arriba el 60% el impuesto inmobiliario, la luz, el gas, el transporte. Hay un solo bolsillo. Y encima, con tanta mala fe, porque te dice, el jubilado tiene la tarifa social. Todos sabemos que ni siquiera el 19% de los jubilados tienen acceso a esa tarifa porque es imposible que lleguen. Quiere decir que ese jubilado que vos le dijiste, te voy a aumentar en marzo, y por inflación y no toda la fórmula, ya le dijiste la luz, el gas, el teléfono, el dólar, el transporte, es realmente, sinceramente, por eso preocupante
¿De dónde cree que la economía va a encontrar demanda? Por supuesto, hay un sector que demanda, es el que está en Ezeiza colgado del ala de los aviones, que nos costó ya 9.000 millones de dólares que no tenemos. Entonces, pero Vasco, todos los días del sector empresario aparece un actor diferente a decir que todo está fenómeno, que esto está funcionando fantásticamente. Pasó esto muchas veces en la Argentina, ¿eh? Pasó. ¿Vos te acordás? Mirá, la convertibilidad, no quiero compararlo porque es distinto. Había muerto con la devaluación brasileña, ¿vos te acordás en aquellas épocas? Claro. Y sin embargo, todos lo sabíamos. Mientras te seguían prestando, el circo seguía, porque es un gran negocio endeudar a la Argentina. Ahora, un día te dijeron, ¿te acordás? No están los 1.230 millones de dólares del fondo y tuviste que poner el corralito. Y el mismo Federico Sturzenegger, acordate que era la mano derecha de Cavallo, nos dijo 4 meses antes que había que sacarle el 13% a los jubilados para de esa forma bajar el riesgo país y llegar a ser investment grade. Y nos había dicho también que estábamos con el sistema financiero de los más sólidos del mundo, que cumplían las normas de Basilea Plus, ¿te acordás? El blindaje. Entonces yo pregunto, cuidado, ¿será que siguen teniendo esa visión y nosotros vemos una realidad? Pero que insisto, yo no soy economista, yo sé hacer zapatillas y telas, pero esto es del sentido común. Mirá, en Luján, la cooperativa eléctrica tiene relevados 3.000 comercios. La última factura de electricidad la pagaron solamente 600 comercios. Perdón, 800. 2.200 comerciantes no pagaron la última factura de electricidad. Y ahora se ha hecho una asamblea donde todos decidieron no pagar la próxima factura. Y va a haber un apagón general. Va a haber un apagón general. No, le van a cortar el servicio. Bueno, lo que pasa es que esto va a ir increciendo. Sí. A ver, en abril acá hay gente que no va a poder pagar los servicios, lisa y llanamente, porque con el salario del año pasado, en el mes de abril, donde salvo estas dos paritarias que ni sé si van a estar resueltas, la gente ¿cómo va a afrontar todos estos aumentos? Eso le voy a preguntar, Sonia, el salario promedio o el piso que establece esa paritaria nacional del año pasado, ¿cuánto es? Para ver cuán desactualizado quedó. 11.000 pesos. 11.000 pesos. Con el 20%. Ese es el salario que fija la paritaria, digamos que fija sin paritaria. No, ahora, ¿cuántos en ese docentes, para graficarlo, porque es obsceno realmente que hablemos de 11.000 pesos. No, pero además te lo pongo en contexto. Con estos aumentos de tarifa, sí, con maestras que sus esposos están siendo o compañeros o familiares siendo despedidos en un contexto de ajuste. O sea, las políticas son las mismas que en los 90 y a mismas políticas es el mismo desenlace. Bueno, nosotros esta historia la vivimos. Hay una serie de aumentos que todavía no se produjeron, que son los derivados de la devaluación, del peso que subió el dólar. Se están produciendo en estos días. Preguntale a los alimentos. Exacto, ahí tenés. ¿Y sabés dónde lo tenés? Empieza a producirse. Donde los jubilados que vos le dijiste que lo ibas a salvar ajustando por inflación, que tienen el 80%, 70 y pico de su consumo en alimentos, ya tuviste un 25% de aumento. Remedios. Es tan claro, a ver, hay cosas que son difíciles de explicar, viste, que tenés que... Pero esto es como no ver una vaca en un baño. Sí, sí. Es decir, es tan claro que estás diciendo... Alcanza con ir al supermercado. Es muy simple. ¿Cuántos? A mí, creo que lo conté ayer, un supermercadista me dijo que las listas que le llegaron de los proveedores grandes, de las 3 multinacionales que dominan el consumo masivo, fueron entre el 5 y el 15% de incremento las listas de esta semana, que todavía no lo llevaron a la góndola, por eso digo que va a seguir. No habiendo retenciones, todo lo que fue el sector agropecuario, por aumento de devaluación, va a precio. Claro. Lo que hemos logrado, en los últimos tiempos, la gente no ha tomado conciencia. Otra hora lo que nos costó salir de la dolarización de la economía argentina para volver a operar en pesos. Bueno, ahora volvimos a dolarizar las tarifas. Volvimos a dolarizar el combustible, y ahora le queremos hacer vender hasta los kioscos, los cigarrillos, la gran novedad que vendan dólares. El dólar kiosco. Que es el camino a la dolarización de la economía otra vez. Sonia, le quería preguntar una cosita, Sonia. ¿Qué pasó con aquella famosa desafiliación compulsiva que propuso la gobernadora Vidal, Sonia? O sea, ¿qué repercusión hubo? Hubo un gran rechazo de los docentes, la verdad. Pero se inscribió gente, no se inscribió gente, renunció gente, no renunció. Nosotros no tenemos chequeado, es más, que por lo menos nuestro sindicato de base en la provincia de Buenos Aires, que es el SUTEBA, se ha afiliado más gente, porque eso genera mucha bronca, porque lo que están generando, en el caso de nuestro sindicato, un sindicato que tiene elección directa,
Que hay elecciones, o sea que hay listas, hay oposición, hay distintas conducciones en la mayoría de las provincias, hay seccionales de un signo y de otro. En el país también hay una gran democracia interna, hay congresos con mucho debate, hay plenarios con muchos debates, hay corrientes internas que se expresan. Eso generó un rechazo unánime, porque la verdad, primero, en el caso de nuestro sindicato, de los sindicatos de base etcétera, no existe la afiliación compulsiva en ninguno. Usted se afilia si quiere o no, y en muchas provincias hay sindicatos únicos y en otras hay varios. Así que se puede afiliar a cualquiera de ellos. Generó mucho malestar, porque lo que se advierte es que aquí lo que hay es una persecución al sindicato como herramienta de lucha. La gente no es tonta y lo sabe. Y sabe que los maestros hemos estado en la calle peleando. Creo que el tema de la reforma jubilatoria para nuestro sector, que nos costó tanto tiempo discutir una jubilación después de los 90, que tenga una dignidad, que se reconozca la especificidad de nuestra tarea, que se reconozca las situaciones específicas, ha generado muchísimo malestar. Sonia. Y la paritaria lo mismo. La no paritaria nacional claramente significa rebaja de salario y desinversión educativa, porque el ataque no es a nosotros, es a la educación. Hay una noticia que no quiero dejar de compartir con ustedes, que es realmente llamativa del plano económico. Enero, que cerró ayer, fue, según confirmó hoy la Asociación de Concesionarios de Autos, el mes de mayor venta de autos de toda la historia de la industria automotriz argentina. Fue el mes donde más autos se vendieron 118.924 autos en la Argentina. ¿Cuáles fueron los más vendidos? Ahí tienen el ranking de los 15 más vendidos. De los 15 autos más vendidos, solamente 3 son ensamblados en la Argentina. El Renault Sandero, que lo tienen ahí en el puesto número 5. El Ford Focus 2, en el puesto número 10. Y el Chevrolet Cruze, en el puesto número 13. Los 15 autos más vendidos que registraron las concesionarias son estos que ustedes están viendo. Son, en su abrumadora mayoría, 12 de 15 autos brasileños. Brasil está... las plantas... Ahora te quiero preguntar tu opinión a vos específicamente, Vasco, pero déjame decir esto. Brasil está en una crisis terminal económica desde hace un tiempo largo, desde hace 3 o 4 años. Sus precios están deprimidos. Su mercado interno está deprimido y entonces no compra los autos que produce la Argentina. La Argentina se especializó, porque así lo decidieron las grandes multinacionales del rubro, hay 11 que tienen fábrica en Argentina, decidieron especializar a sus plantas argentinas en pick-ups y en autos medianos o grandes. Y pusieron las plantas de mayor escala, los autos que más se venden, autos chicos, en Brasil. Esto funcionaría medianamente bien si Argentina comprara autos brasileños y Brasil comprara autos argentinos. Hay un acuerdo para esto, porque los dos países pagamos más caros nuestros autos que en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay libre importación, o que en México o en otros países donde hay libre importación, lo pagamos más caros los autos a cambio de tener una industria. Pero claro, acordamos entre los dos socios grandes del Mercosur que nosotros les compramos a ellos nos compran a nosotros. ¿Qué pasa desde hace 2 años? Nosotros les compramos cada vez más a ellos y ellos no nos compran nada a nosotros. De las 11 terminales que hay instaladas en Argentina, solamente 2, sobre todo una, que es la que tiene planta en Zárate, que siempre produjo mucho, que es Toyota, pero solo 2 cumplen con el acuerdo Flex, ese acuerdo que hay entre Argentina y Brasil. Las otras están importando a lo loco y vendiendo a lo loco autos. Es una buena noticia para el que se compra un auto. Ahora, para el país, en términos productivos, Vasco... A ver, yo hay 2 temas que es importante en esto ver. Primero, que lo que todavía se fabrica en la Argentina tiene como máximo una integración del 25%, que dice que hasta los argentinos importados. Ahora vos fíjate en términos... Perdón, uno de cada $4 de valor de un vehículo es importado. Partes argentinas. Las otras 3 son importadas. Son importadas. Entonces, pero además, en términos macro, vos tenés una
sociedad que no tiene demanda, que estamos todo lo que acabamos de hablar recién, y vos fíjate lo que acabas de decir. La cantidad de recursos, de demanda de argentinos que se va a pagar salario brasileño. Claro, pero algo Cuando de vos demanda hay tendrías- entonces. Esa es la pregunta que van a hacerse. Como te dije, también en Ezeiza anda Ezeiza. Los aviones salen colgados del ala. Pero estos no son Hay autos un de grupo- ricos. Esto, hay Chevrolet Electronics, hay Volkswagen Pero Golf. por eso que hay grupos, no todo está mal, donde vos cuando hoy tenés que cubrirte, el auto siempre es una inversión en la Argentina, como también crecieron las propiedades, a través del crédito, que también podemos hablar el peligro que está significando este crédito Enorme. que se está dando en la Argentina, ¿no? Pero lo más importante, si tenés, por eso, ¿qué necesita hoy la Argentina? No dudemos, demanda. ¿Qué necesita? Que la economía traccione. Por el ajuste, vos sabés que es el círculo vicioso. En este caso también necesita un poco de gestión, porque el ministro de la Producción se dedica a eso, a evitar que nos madruguen las fábricas de autos. Pero lo que brasileños. pasa es que ellos están todos muy cómodos con el endeudamiento. Todos estos déficits los cubre el endeudamiento. Y entonces funcionan en esa lógica. Dicen, no hay problema, esto lo cubre el endeudamiento. Solo no hay problema. Caputo trajo un bono de 9.000 millones, justo lo mismo que se fue por la fuga de turismo. Pero Leopoldo, no es que no hay, financiando no Exactamente. es que no hay problema, es que el plan es ese, no es que pero no hay por supuesto, problema. pero ellos dicen, vamos, sigamos para adelante. Total, heredamos un endeudamiento muy, muy bajo. Tenemos todavía colchón para llevar adelante esta Pero fíjate, política. Financial Times de hoy te dice que después de Turquía, el segundo país que tiene más volatilidad externa por el nivel de deuda es la Argentina. ¿Por qué? Porque acabo de decir, yo tengo bajo porcentaje sobre PBI. Estados Unidos tiene el 100%, es una economía que anda. Vos acá tenés un 40% que es infinito porque la economía no anda, porque la economía no genera. Cuidado con esas cifras. Esto yo lo iba a destacar. No sé, Nico, si armamos finalmente esa placa, pero la verdad que el dato lo publica el Financial Times, pero es un dato del Instituto de Finanzas Internacionales. Es la entidad que reúne a los grandes bancos del mundo. Que los grandes bancos del mundo, que son los que te están prestando, te digan que sos el segundo más vulnerable junto con Turquía y... Porque ves que no tenés capacidad de generar dólares. Claro. Si vos tomás dólares, pero generás dólares... Pero no hay capacidad de repago. Si estás importando zapallitos, seguimos importando manzanas, 15 kilómetros de cola para cruzar a Chile a comprar todo, hasta el pan. Yo me acordé de vos, jugo de naranja de la Florida y yerba brasileña, Canarias, en el supermercado. Y Estados Unidos nos dice, el biodiesel no te lo compro más, y como dijo Leopoldo recién, en Europa, que estamos tratando de instalarle 190.000 toneladas de carne, nos dijeron, esto no, te llevo a 79. Y el biodiesel que te estaba entrando, te lo voy a investigar. Nos martillamos los dedos todos los días afuera, ¿no? ¿Va a haber, ustedes dos que son diputados, va a haber actividad en el Congreso este año o lo clausura? Si es por el oficialismo, no. Yo creo que el oficialismo, después de la experiencia de la ley previsional, decidió avanzar, gobernar con decreto y represión. ¿Y qué va a pasar con el megadecreto, Leopoldo? Bueno, el martes se reúne la comisión bicameral. Si todos los sectores de la oposición que han dicho que van a rechazar el decreto o el megadecreto lo hacen, puede haber un empate de 8-8 y puede desempatar a favor el presidente de la comisión, a favor del decreto. ¿Y entonces cómo sigue el trámite? Bueno, nosotros todos vamos a reclamar que vaya a los plenarios, al plenario del Senado y al plenario de la Cámara de Diputados. Teóricamente, ustedes saben, la dinámica de la política es otra cosa, sí, pero teóricamente, numéricamente, habría condiciones para rechazar en los dos ámbitos, en diputado y en el Senado, el decreto. Pero ellos van a avanzar por ese camino. Pero si en comisión, perdón mi ignorancia, pero si en comisión del presidente dice 9-8... No, bueno, pero hay dictámenes, hay una opinión de mayoría y una opinión de minoría. ¿Cuál va a la Cámara? Sí, eso va al recinto. En el recinto, teóricamente, reitero, hay condiciones, si toda la oposición cumple con su compromiso, de rechazarlo. Pero además nosotros en términos de funcionamiento hemos decidido, va a haber una reunión de bloque el martes que viene, precisamente unas horas antes, vamos a decidir bajar todos los miércoles al recinto. Y si el gobierno no promueve sesiones, vamos a pedir sesiones extraordinarias todos los miércoles, porque está clara la intención del gobierno de dejar al margen al Parlamento, claramente. Bueno, la paritaria docente se anuló con un decreto de necesidad y urgencia, posterior al megadecreto. Pero entonces la reforma laboral, ¿ustedes creen el gobierno no la va a impulsar ya? ¿Ya está archivada? Yo creo que el gobierno la quería para Davos.
Yo creo que el presidente quería llevarse la reforma laboral debajo del brazo a Davos para decirle a los empresarios, bueno, los trabajadores argentinos han sido ajustados, van a llegar más o menos al salario de México, de Colombia, así que vengan e inviertan, que también es una ingenuidad, pero él quería llevárselo a Davos. No se lo pudo llevar, la situación que se planteó con la reforma previsional se lo impidió. Entonces, no es que hayan renunciado, pero yo creo que ahora lo van a tratar de hacer vía convenios. Por rama. Por rama. Dicen también que me parece que no van a venir con una reforma laboral. O lo harán, como dice el Vasco, probablemente seccionándola en pedacitos. Pero me parece que ellos no van a arriesgar en el Congreso. Alejandro, pasamos algo. Vuelvo al meollo del tema. Hay una situación difícil este año, estamos todos, pongamos temas partidarios, económica, social, difícil. Institucional. Es cuando más tendrías que llamar a un diálogo, cuando más tendrías que dialogar o intentarlo. No, intentan quebrar el recadialismo, cerrar el Congreso, van encima a tensar más. Seguimos con la grieta en una situación como la que tenemos. Eso te iba a preguntar, ¿al empresariado le conviene unos sindicatos más débiles o le conviene triaca en esta situación? situación? Lo peor que a vos te puede pasar como empresario es no tener interlocutor. Te puede gustar más o menos el que tenés. Y la gente en la calle, además. Y no tenés, pero cuando vos querés un sindicato representativo, un movimiento obrero que pueda contener, sino, ¿con quién hablas? ¿Con quién negociás? Entonces, esto del desprestigio, que yo creo que se está siguiendo al sindicalismo, porque todo, hay buenos sindicalistas, buenos malos, empresarios, políticos, hay de todo bueno. Pero ir contra la institucionalidad de la representación de los trabajadores es muy grave en una situación de un país que no da para tirar manteca al techo, ¿no es cierto? Y yo te pregunto, inversiones. El año pasado, la única inversión que creció el 600% fue la financiera, la especulación. La productiva cayó el 6%. Entonces, cuando vos podés ir a Davos, vos tenés que los de Davos te escuchan y no preguntan, y no saben dónde hay un negocio en la Argentina sustentable. No, saben que en la Argentina hay un negocio, pero un negocio financiero. El negocio está ahí, no puesto en la Hablando de calle, de movilizaciones, ¿ustedes el 22 de febrero van a estar allí? Nosotros vamos a estar, la Central de Trabajadores de la Argentina va a estar. Nosotros creemos que hay que generar unidad en la acción, creemos que tiene que haber una expresión del movimiento obrero que plantee la cuestión de la defensa de las paritarias libres y sin techo, la defensa del salario, la defensa del trabajo. Creo que también tiene que incluir contra la represión a la protesta social. No nos olvidemos lo que ha pasado en las anteriores movilizaciones. Ha habido represión incluso de jóvenes que ni siquiera estaban en la movilización. Nosotros vamos a terminar de definir la forma en que va a adherir CETERA. El día 6 tenemos un plenario con los secretarios generales de todo el país, donde vamos a plantear lo del 22, pero también el plan de lucha de CETERA de cara a lo que entendemos va a ser un inicio del ciclo electivo muy complejo en todo el país, muy complejo. Y reiterar que hemos denunciado internacionalmente y que una de las cuestiones que dicen, el gobierno habla de los países serios. Bueno, los países europeos, a los que ellos llaman países serios, lo que dicen es que no se entiende la falta de diálogo social o de paritaria. Eso en cualquier país, a vos te puede fracasar una paritaria, pero no que no te convoquen. ¿Cuánto tiempo hace que es dirigente sindical? Y yo, que milito en el sindicato muchísimos años, que tuve el primer cargo de representación institucional en mi provincia en el año 98. ¿Recuerda? Pero antes fui delegada de base. O sea, 20 años. ¿Recuerda algún momento en donde haya semejante grado de beligerancia entre un gobierno y el sector sindical? Con los docentes, los 90 y el menemismo fueron terribles. Ah, ¿y los 13 paros de Alfonsín? Sí, pero... Estoy hablando desde el gobierno hacia los sindicatos, no desde los sindicatos hacia el gobierno. Estoy hablando de otra cosa. En el caso nuestro particularmente no tuvimos ese nivel de agresión en el alfonsinismo. Sí tuvimos conflictos salariales porque en ese momento, especialmente al fin del alfonsinismo,
nosotros estábamos planteando la paritaria nacional en un contexto muy complejo. Pero yo hablo del tema judicial, pedir que se desafilien de los gremios. Hay como una especie de... Porque aquí hay un plus que tiene que ver con las amenazas a Roberto Baradel nunca investigadas, con la agresión del ministro Finocchiaro, que está citado al Congreso de la Nación, y espero que explique cómo su gobierno firma una paritaria. Yo justo la traje, donde habla de la paritaria nacional docente, firmada por su gobierno, no por otro gobierno, un año, y al otro año dice que la ley no existe. Un acta paritaria que habla de la paritaria nacional docente. La verdad que eso es lo que no se entiende. Y cómo pretende por un decreto derogar una ley. O, como dijo Finocchiaro, que no existe la ley que ellos mismos firmaron, donde habla de la paritaria nacional docente. Espero que el ministro vaya al Congreso, y nosotros entendemos que el Congreso tiene que funcionar, porque ¿dónde se da el debate? El debate político, o aparte de en la calle, se da en un lugar institucional que es el Congreso. A uno le puede gustar más o menos las leyes, pero tiene que haber un espacio institucional. Diálogo. Nosotros lo que auspiciamos y esperamos es que se produzca ese diálogo y que haya clases, que haya clases sobre todo con maestros bien pagos y con estudiantes en las aulas a tiempo. Brevísima tanda y un cierre ya con cada uno de los invitados. Quédense.